Bueno, muy buenos días, hermanos. Vamos a Lucas 6 del 43 al 45. Nos dice la escritura: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre Santo, gracias, Señor. Ay, Señor, por favor, Señor, usa mis labios hoy, Señor, úsame, por favor, Padre. De verdad te lo pido, Señor, te lo pido. Usa para discernir las intenciones de nuestro corazón. Usa mis palabras, usa este sermón, Señor, para que nosotros, Señor, nos evaluemos a la luz de tu palabra. Si realmente estamos o no estamos dando fruto, Señor. Si somos o no somos un árbol bueno, Señor. Te lo pedimos, Señor, por favor. Es mi deseo, Señor, siempre, Señor, que esta palabra de hoy, Señor, sea como una espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierna las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos por los bebés, Señor, para que tú los mantengas calmaditos, Señor, y que sus mamás y sus padres también estén tranquilos, Señor. Te damos en tus manos, Señor. Levanta a los muertos en esta iglesia. Levanta a los muertos, Señor, te lo pido. Levanta muertos, levanta esos árboles que son malos, árboles malos, Señor, y haz los árboles buenos para que produzcan fruto bueno, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a ver de la serie de las parábolas, la parábola número 36. La parábola número 36, la parábola del árbol y sus frutos. Hermanos, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, hermanos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca. Hermanos, vamos a ver 4 capítulos hoy. El primero es una introducción, voy a hablar una introducción muy general de los árboles. En el segundo vamos a ver las incoherencias, el autoengaño. En el tercero vamos a ver que cada árbol se conoce por su fruto. Y en el último capítulo vamos a ver el fruto siempre sale a la luz, hermanos. Primer capítulo, la introducción. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola, hermanos? Es que es muy clara realmente. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Hay árboles buenos y árboles malos. Solo hay 2 tipos de árboles en el mundo. Y usted y yo los podemos identificar, hermanos. O sea, es un llamado también a juzgar conforme al fruto, hermanos. Conforme, y eso es juzgar, obviamente con justo juicio, porque es conforme a la escritura, hermanos. Esta parábola está después del juzgar, precisamente. Está precisamente después del juzgar, de la viga en el ojo y la paja en el ojo ajeno, hermanos. Precisamente. Entonces mire que tiene un contexto en el cual en el anterior no nos está diciendo que usted no pueda juzgar, sino que lo que le está diciendo a usted es que debe juzgar con justo juicio. Lo que le está diciendo a usted es que sáquese primero su viga grandota y ahí sí después vaya donde su hermano. Que normalmente la viga que usted tiene, usted la ve chiquita, pero ve la de su hermano más grande. Sí. Y después nos dice acá, por sus frutos los conoceré. Entonces sí ven que es un contexto en el cual nos dice juzgue basado en el fruto. Juzgue basado en ello, no juzgue según las apariencias, sino basado en el fruto, hermanos. Y está antes de los 2 cimientos, es decir, de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Entonces aquí también nos hace una referencia que el árbol bueno está cimentado sobre la roca y el árbol malo está cimentado sobre la arena. Solo existen 2 tipos de cimientos, 2 tipos de árboles, 2 tipos de puertas, 2 tipos de caminos. No existen terceros caminos, hermano. 2 tipos de personas, 2 tipos de reinos, 2 tipos de hijos, hermanos. Solo hay eso en la escritura, hermanos, y son los del reino de Cristo y los del reino de Satanás o del anticristo, hermanos. Matthew Henry nos dice con respecto a esta parábola: el árbol se conoce por sus frutos.
Que la palabra de Cristo sea injertada de tal modo en nuestros corazones que podamos ser fructíficos en toda buena palabra y obra. Lo que la boca habla continuamente concuerda con lo que abunda en el corazón. Ya vamos a ver eso, hermano. Lo que usted habla es lo que está en su corazón finalmente. Eso es lo que finalmente se va a manifestar. Hace un trabajo seguro para sus almas y para la eternidad, y siguen el rumbo que les será de beneficio en el tiempo de prueba. Solo los que piensan, hablan y actúan conforme a las palabras de Cristo, hermanos. Hermanos, en el Génesis nos muestra que hay dos tipos de árboles, que el Señor creó dos tipos de árboles. El árbol de la vida, que nos lleva al cielo y que representa a Cristo también, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces representa también eso. Pero también está el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Y qué nos dice de ese árbol? Que lleva a la muerte. Dios creó estos dos árboles. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis 2:9, hermanos. ¿Qué dice el árbol de la ciencia del bien y del mal? O el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice y hace una advertencia al Señor allá en Génesis 2. Dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tiene que ver con el pecado, hermanos. Tiene que ver con el pecado. Claro, ese fue el primer pecado que cometieron pues, los primeros hombres creados en la tierra, Adán y Eva. Y ya sabemos las maldiciones que ocasionó ese pecado, hermanos. La paga del pecado es muerte, ciertamente morirás. El hombre nace muerto en sus pecados y delitos. El hombre está incapacitado para acercarse a Dios. La única forma de acercarse a Dios es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El árbol de la vida, Él representa eso porque Él es el que da la vida eterna. En Apocalipsis 22, allá nos dice que el árbol de la vida estaba en medio de la calle, en la ciudad, y que producía 12 frutos. Y era para la sanidad de las naciones. Y nos dice más adelante que bienaventurados los que raban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, entonces, hermanos, recuerden que también en Génesis, allá en Génesis 3, también nos dice que el que dijo, mire, tocaba, cuando ellos pecaron, los sacó a ellos del jardín del Edén y le dijo, porque no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre, hermanos. Entonces lo que estaba tratando de alguna manera de decir el Señor era que el hombre en ese momento estaba expulsado de su presencia, y que solamente por medio de Cristo podíamos tener acceso a ello, hermanos. En el sermón que predicamos sobre la higuera estéril, se habló un poco de los árboles, hablamos un poco de los árboles, y decíamos que somos comparados con lo que produzca algo siempre. El Señor nos compara con un árbol bueno, un árbol malo, en este caso, de la parábola que estamos estudiando hoy. Nos compara con el trigo o con la cizaña, es una planta, produce algo. Nos compara con una semilla, hay cuatro, o sea, mejor dicho, más bien con el terreno nos compara. La semilla es la palabra de Dios, pero dependiendo del terreno donde caiga, va a producir algo. Nos compara con ramas, las que están en Cristo producen fruto, y nos compara también con una higuera, y la que no da fruto dice que es una higuera estéril, y dice que está presta a ser maldecida y cortada. Hermanos, cuando el árbol crece podemos ver la calidad de su fruto, hermanos. Ya sea un árbol bueno, un trigo, una buena tierra o los pámpanos que dan frutos, hermanos. En tiempos de sequía el árbol malo en cambio se marchita el árbol malo. Vayan buscando Jeremías 17 del 5 al 8. Pero el árbol bueno en tiempos de sequía resiste, hermanos. Jeremías 17 del 5 al 8, hermanos. Dice, así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor.
será como la retama, eso es una planta, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces el árbol, cuando viene la sequía, el árbol malo se marchita, nos dice ahí. Pero bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, verde. Allá habla de que es una hoja marchita, en el otro lado aquí habla de que es una hoja verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, hermanos. Entonces esto nos habla de que vamos a recibir pruebas, tribulaciones, el camino es angosto, pero van a venir esas dificultades en nuestra vida. Pero dice que este árbol que ha sido plantado en el Señor no se marchitará, al contrario, dará fruto aún en esos momentos, hermano. O sea, ahí es cuando se conocen los verdaderos hijos de Dios, en esos momentos, hermano. En las buenas todos alabamos y cantamos alabanzas, hermano. En las buenas todos somos cristianos. El tema es en las malas, hermanos. En esos momentos difíciles que el Señor, sí, el Señor es el que dispone, hermanos. No como nos enseñaban, que decían que el Señor no, nada malo venía del Señor en ese sentido. Lo que pasa es que esas cosas finalmente no son malas, hermanos, son buenas para nosotros. Son buenas todas esas cosas, Señor, porque todo, hermanos, porque todo obra para bien de los que aman al Señor. Eso es un poco concordante con el Salmo 1, sé que ustedes también lo han leído, que dice que es un árbol plantado, dice que bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice, dará fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, hermanos. Pero dice, no así como el malo, que es como el tamo que arrebata el viento, hermanos. Entonces, es concordante, tiene que ver con eso, hermanos. Entonces, seguimos. ¿Qué más pasa con el árbol? El árbol que se seca no sirve para nada, ustedes lo saben. Es incluso hasta peligroso en las ciudades. ¿Por qué? Porque esas ramas se pueden caer y pueden lastimar a alguna persona, incluso matar, dañar cosas. Entonces por eso son cortados. Solo sirve para ser cortado y echado en el fuego. Entonces un árbol sin fruto es un árbol malo que se corta, se echa al fuego. Es una cizaña que se arranca y se quema en el fuego. Es una rama que será quitada y echada en el fuego. Y es una higuera estéril que se corta, hermanos. Entonces ahí está el punto. Vamos a entrar en un segundo capítulo, hermanos, que es las incoherencias y el autoengaño, hermanos. Verso 43 de Lucas 6, hermanos, es el pasaje básico. ¿Qué nos dice? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está haciendo un llamado al discernimiento a usted y a mí. Nos está haciendo como una advertencia, nos está haciendo como una aclaración, nos está explicando, y basado en eso nos manda a juzgar a usted y a mí. Nos dice, ojo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Dice, ojo, cuidado, cuidado, hermanos, no se deje engañar. Nos dice, ojo, cuidado, el que da mal fruto no es un buen árbol. Nos dice, es claro, es árbol malo, no se deje engañar, por más de que diga que sí lo es. Pero también nos dice que un árbol malo no puede dar buen fruto, que es la segunda parte. Hermanos, les decía al principio, solo hay dos tipos de árboles, el bueno y el malo. No hay término medio. Nos llama a discernir, a juzgar, dependiendo del fruto que usted y yo veamos. Podemos saber el tipo de árbol, ya sea bueno o sea malo, hermanos. Y eso es juzgar con justo juicio, hermanos. Eso es juzgar con justo juicio. Así como en la naturaleza se conoce el árbol por el fruto que da, en el reino de Dios se conoce la persona por su fruto. Por eso nos dice, por sus frutos los conoceréis, hermano. Nuestro Señor dejó claro quiénes eran sus verdaderos discípulos en la Escritura. Recuerden allá en Mateo 12. Dice, extendiendo su mano el Señor hacia sus discípulos que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre,
que está en los cielos. En otra parte dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces él está dejando claro que los que hacen la voluntad de Dios es porque son hijos de Dios, son árboles buenos, son trigo, son cimentados sobre la roca, son del reino de Cristo, son de la familia de Cristo, Él como nuestro hermano mayor. También nos manda a probar a los profetas, o probar lo que escuchamos, las enseñanzas. Nos dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, hermano. Entonces nos dice, discierna lo que escuche, porque lo que se predica, después vamos a ver, de la abundancia del corazón habla la boca, tiene que ver también con eso, con la enseñanza, hermanos. Entonces también lo que habla la boca tiene que ver con lo que hay en el corazón. Las herejías implica que hay un corazón malo y perverso allí. Entonces dice, probad los espíritus, discierna, juzgue lo que está escuchando, haga como los creyentes de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si lo que les decían era verdad, hermanos. Así, hermanos, debemos tener discernimiento para identificar si un árbol es bueno o un árbol es malo, hermano. Sí, entonces vamos ahí en esa misma parte, dice, no es, verso 43, vamos a desglosarlo un poquito más, dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Dice el Señor, mire, no es buen árbol el que da malos frutos. Entonces eso es un llamado, o nos dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo. Eso es lo que nos está diciendo. Si usted dice que es buen árbol, usted no puede dar frutos malos, porque entonces quiere decir que no es un árbol bueno. En Mateo 7:18 también dice lo mismo, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. No se puede, hermanos. Si es así, es decir, si hay malos frutos, quiere decir que es un árbol malo. Entonces aquí, ¿quiénes se encuentran? Los hipócritas, los que aman el pecado y el mundo, los que tienen una falsa profesión de fe, un cristianismo sin frutos, hermanos. Aquí se ve eso. Ellos, ¿qué argumentos tienen este tipo de personas? Ellos dicen cosas como estas: yo ya creí y no importa cómo yo vivo. Dicen cosas como estas. Dicen, es por gracia, es por gracia. Entonces ellos creen que el fruto hace parte de las obras para la salvación. No entienden la diferenciación entre justificación, que es salvación, es sola fe, pero esa fe produce una santificación y unos frutos de justicia, que eso ya es el caminar cristiano, pero eso no asuma a mi fe de ninguna manera. Pero ellos no entienden eso, parece que mezclaran eso. Ellos dicen también, las obras no salvan, entonces yo por eso puedo vivir como quiera. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces ellos piensan que obedecer al Señor, esforzarse en los caminos del Señor, es legalismo. Ellos lo entienden así, ellos no entienden que eso es el fruto del cristiano y que todo cristiano, si es verdadero cristiano, verdadero árbol, va a producir un fruto verdadero. Entonces, todas estas personas son personas sin fruto. Ahí está, les decía, el falso cristiano, el falso maestro. Están los que tienen una fe sin obras, los que tienen simplemente una falsa profesión de fe. Ellos tienen una falsa seguridad en su salvación. Esos son también los que son tibios, los que se llaman cristianos, pero los que no son, los que el Señor les dice que van a ser vomitados de la boca del Señor. Son realmente unos hipócritas. Esa es la realidad. Mire qué dice Lucas 3, vayan allá, del 7 al 9. Lucas 3 del 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Se corta y se echa en el fuego, hermanos. Es muy clara la escritura, hermanos. Es muy clara. El Señor señaló muy bien a este tipo de personas. Mire, ¿qué le estaba diciendo aquí Juan a ellos? Le está diciendo,
hermanos, ustedes creen que por ser hijos de Abraham son salvos. Ustedes tienen una falsa profesión de fe. Les está diciendo, mire, ustedes son una generación de víboras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muestre que de verdad son hijos de Abraham. El Señor los señaló muy bien. Allá en Mateo 15 también les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, de labios, de una falsa profesión, pero el corazón de ellos, como está endurecido, es una piedra totalmente, no, está totalmente alejado y lejos del Señor. Recuerde que no todo el que me dice o el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre, la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. El Señor continúa con una advertencia profética a este tipo de personas y les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, son palabras del Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la justificación, hermanos, es decir, la salvación, la obra de la salvación se evidencia con la santificación, con la santidad, hermanos. Eso es claro. La fe se demuestra con las obras. El árbol bueno se ve con el fruto bueno, pues no es buen árbol el que da malos frutos, hermanos. Entonces, esta primera parte de este segundo capítulo tiene que ver con el fruto, es decir, con la falsa profesión, que si yo tengo una profesión que no muestra frutos, entonces le está diciendo, mire, no se engañe, no sea incoherente, no es buen árbol el que da malos frutos. Pero sigue diciendo, ni árbol malo el que da buen fruto. Hermanos, ¿qué nos está diciendo acá? Que un árbol malo no puede dar buen fruto. Dice allá en Mateo 7:18, que tal vez se lee más claro. Dice, viene diciendo, no puede el árbol malo, el buen árbol dar malos frutos. Perdón, me perdí. Ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, el árbol malo jamás va a poder dar un fruto bueno. ¿Por qué, hermanos? Alguien dirá, bueno, pero yo veo ateos que hacen buenas obras. Hermano, ¿pero qué dice la palabra de Dios de esas cosas? Que son inmundos para el Señor, son inmundos. Entonces ellos utilizan este tipo de argumentos. Entonces esto tiene que ver con el evangelio más, es decir, con la obra de salvación, con la salvación como tal, con la justificación. El pasado tenía que ver con la evidencia. ¿Qué argumentos utilizan este tipo de personas? Que no es necesario ser cristiano para ser bueno. Usted los escucha, no es necesario. Hay ateos mejores que muchos cristianos que yo conozco, le dicen a usted, ¿no es cierto? Dicen cosas como, mi abuelita, mi tía, mi mamá, era una muy buena persona, debe estar en la presencia del Señor. Ellos dicen, yo no le hago mal a nadie. Hermano, puede que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted solo lo está haciendo mal a Dios, casi nada. O sea, puede que no le haga mal a su vecino, pero le hace mal a Dios, que eso es lo peor de todo. Igual si le hace mal a la gente, o sea, si uno viera sus vidas, el fruto sale totalmente de esas personas. Dicen ellos, yo no he matado a nadie, yo no soy como Hitler, como Stalin, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no soy como estos que vemos por allá, estos grandes pecadores. Mira, hermano, ¿sabe qué están diciendo ellos en el fondo? Sin Cristo yo puedo. Y ese es el problema, hermano, están negando la cruz, están negando el evangelio, hermanos. Estas personas son realmente sin raíz. Los de allá atrás eran sin fruto. Sin fruto, se enfatiza en el fruto. Obviamente tampoco tenían raíz, pero aquí se enfatiza en la raíz. Ahí está el fariseo, las religiones, allá está el catolicismo romano, los musulmanes, los judíos, el filántropo, los humanistas, apoyando y haciendo buenas obras, el ateísmo, las filosofías mundanas, todas obras de justicia, trapos inmundos para el Señor. Ay, hermanos, mire lo que dice Mateo 12, del 33 al 37, hermanos. Estas personas se muestran buenos ante los hombres. La representación del fariseo. Mire, en el pasado, perdón, mientras van buscando Mateo 12, del 33 al 37,
en el pasado, hermanos, en el que decíamos no es buen árbol el que da malos frutos, es decir, el énfasis en el fruto, ahí tenemos también dentro de la iglesia el antinomianismo, es decir, personas que son anti-ley, que como dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ellos pueden vivir como quieran. Y ahí encontramos al neocalvinismo dentro de la reforma protestante, a la iglesia moderna, que no son muy diferentes a lo que enseñan en Creciendo en Gracia, hermanos. Es casi lo mismo, si usted se pone a analizar. Pero acá estamos hablando que el árbol malo, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Aquí se enfatiza en la salvación. Entonces, estas personas, aquí es cuando vemos un poco, en el otro cómo vemos la aplicación, en el antinomianismo, pero en esta parte cómo la vemos, con el ecumenismo. ¿Por qué? Con el universalismo, porque como cualquiera, o sea, yo no necesito a Cristo, entonces pues todos somos hermanos, como dice Francisco. ¿Sí me entienden? Todos somos hijos de Dios. Mateo 12, del 33 al 37, mire lo que nos dice también, y tiene que ver con esto. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí también nos lo referencia. Generación de víboras, también nos dice lo mismo que leíamos ahorita. En los dos son generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede, hermanos. Les dice el Señor, ustedes hablan de tolerancia, de amor, de respeto, de paz, de amor, de todo este tipo de cosas. Les dice, ¿ustedes cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Hablan de buenas obras, de caridad, de todo este tipo de cosas. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Son unos hipócritas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas no confiesan a Cristo. Entonces, por tus palabras serás o justificado o condenado, hermanos. Estas personas jamás proclamaron al Señor y al Salvador Jesucristo. Los anteriores lo proclamaban, pero era una falsa profesión. Estos no lo proclaman, hermanos. Entonces, ahí sí que menos esperanza hay en estas personas. Entonces yo les decía, por eso aquí cabe el ecumenismo, el universalismo. El ecumenismo termina siendo eso, es universalismo, esa es la gran herejía, todos son salvos finalmente. Eso por allá, si acaso se condena a Hitler, pero el resto todo el mundo es salvo. Las religiones, mire, tristemente el neocalvinismo y la iglesia moderna cayendo en eso, hermanos, porque ya entró la levadura y esa levadura ya los consumió. Y ni qué decir de la iglesia católica romana, la madre de todas las abominaciones y las idolatrías de la tierra. Ella la madre de todas las demás. Miren, hermanos, todas estas personas quieren ignorar lo que está escrito. Ellos se creen buenos, pero son malos realmente. No pueden hablar lo bueno porque son malos. Ellos ignoran que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Ellos ignoran que todos se desviaron, que aún se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno. Ellos ignoran que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ellos ignoran que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando usted no tiene a Cristo, eso es su estado real, hermano. Porque por tus palabras serás justificado o condenado, hermanos. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no conocieron el camino de Cristo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos, esa es la realidad. Están fuera de Cristo, están apartados de toda esperanza de salvación y de gloria eterna. Ellos también quieren imponer sus propias condiciones para ir al cielo, porque ignorando, he repetido mucho esta cita, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, hermano. Ellos niegan a Cristo, ellos no tienen raíz, son árbol malo y no puede el árbol malo dar frutos buenos. Es así, hermanos, es así, esa es la realidad.
porque no simplemente son cosas externas, son cosas externas que brotan de un buen corazón, hermano. Esas son las obras que valen la pena porque son hechas en Cristo Jesús por medio de un corazón regenerado, hermanos. Amén. No para salvarnos, sino como evidencia de que ya hemos sido salvados y lavados por medio de la sangre de nuestro Redentor Jesucristo. Mira, hermano, le está diciendo, aquí a estas personas el Señor les está diciendo, mire, usted por sus obras no va a poder. Eso es lo que está diciendo. Usted no puede, es imposible. Sus obras no le van a alcanzar. Porque usted desde que nace, usted tiene un corazón malvado y usted necesita que ese corazón sea cambiado, renovado, para que ahí sí pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, vamos a un tercer capítulo que es: cada árbol se conoce por su fruto. Ahí en el verso 44, ¿qué nos dice? De Lucas 6. Dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. En un comentario bíblico encontré esto, dice: el buen fruto muestra que el árbol del cual proviene es sano. El mal fruto indica que el árbol del cual cayó es un árbol enfermo. Todo árbol es conocido por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Ahí van incluidas las actitudes, las palabras, los hechos, la conversación, lo que confesamos, nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Cada árbol da el tipo de fruto para el cual fue creado. Uno no puede esperar, lo que está diciendo acá es que no podemos esperar cosechar higos de un espino ni uvas de una zarza. Y eso mismo aplica para las personas. Es decir, no podemos esperar frutos dignos de arrepentimiento de un impío, como tampoco podemos esperar frutos malos de un cristiano, hermanos. Eso es lo que nosotros esperamos. O sea, un impío, ¿cómo le vamos a pedir al impío que dé frutos dignos de arrepentimiento? No los puede dar, no los puede dar. Podrá hacer ciertas cosas entre comillas buenas, hermanos, pero nunca los frutos verdaderos que perduran y que producen un fruto perdurable en la vida. Pero esto también nos habla a nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos identificar el que es o no de Dios, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces aquí es un llamado también al autoexamen, hermanos. Hay dos evidencias, hablábamos con los hombres el jueves. Hay dos evidencias para uno saber si es salvo. Está la evidencia interna que dice: el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero hay una evidencia externa: por sus frutos los conocerás, hermano. Son esas dos evidencias, hermano. El fruto evidencia si alguien es o no cristiano, si alguien es o no de Dios. Así que podemos juzgar con justo juicio. ¿Cómo? Viendo el fruto y comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. Porque cada árbol se conoce por su fruto, hermanos. Entonces, el fruto que muestra varias cosas. Yo saqué 4 cosas que voy a mostrarles acá. Muestra a los falsos cristianos, muestra a los verdaderos cristianos, muestra a los falsos maestros y muestra a los verdaderos profetas de Dios. Entonces, primero, muestra a los falsos cristianos. Estos falsos cristianos o personas que no son creyentes no entienden, son impíos. Los que tienen una falsa profesión aman el mundo, es decir, los que dicen que sí son, pero realmente no lo son. Aman el mundo, la riqueza, los placeres de la vida. Son cobardes porque no están dispuestos a padecer por el nombre de Cristo y tienen los frutos de la carne. Miren, recuerden en la parábola del sembrador, el que cayó en el camino. Dice que se oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Son personas que vienen a la iglesia, son personas que se les ha compartido el evangelio y ellos... Llega la palabra, pero ellos no la entienden porque están junto al camino, no puede producir nada. Entonces llega el diablo y arrebata lo que fue sembrado, digámoslo así. Porque realmente es decir, cayó ahí, pero eso realmente no hizo nada realmente. Pero hay otra que está en los pedregales. En los pedregales son aquellos que vienen a la iglesia, reciben la palabra con gozo, pero es de corta duración porque no tiene raíz.
Y cuando viene la aflicción o la persecución, la tribulación o la prueba, por causa de la palabra, por causa de ser cristiano, por causa de vivir el evangelio, tropieza y se aparta. Entonces yo por eso les decía, hermanos, el cristiano se conoce en esos momentos. Pero también está la que fue sembrada en espinos. Dice que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, dice que las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, es decir, esas personas viven en el mundo totalmente. Vienen a la iglesia, pero sus afectos están en el mundo. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces el mundo se los tragó a estas personas. Hermanos, vayan a Gálatas 5 del 19 al 21, que también con esto se evidencia si es un hijo verdadero. Eso se manifiesta también en el carácter y en la vida pecaminosa de estas personas. Gálatas 5 del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo acá hermano, ojo acá, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermano. Es muy clara la escritura, hermano. Si hay cosas que usted y yo estamos practicando con respecto a ello, hermano, la palabra de Dios es muy clara: no heredarán el reino de los cielos. Porque si hay un fruto, es un fruto que va a combatir. Dice: el pecado ya nos enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Porque esa gracia que nos salvó es la misma gracia que nos santifica a usted y a mí, hermano. Amén. Mire, hay algunas reacciones que usted puede ver esta lista y decir: Dios mío, ¿qué hago? Hay cosas en las cuales yo estoy ahí. Pero hermano, aquí hay varias reacciones. Hay varias reacciones. La primera reacción, que usted justifique y encubra sus pecados. Cuando usted justifica y encubre sus pecados, hermano, yo le puedo asegurar, hermano, que yo le puedo asegurar, hermano, que usted no es un hijo de Dios, hermano. Porque es que el verdadero hijo de Dios va a ver esto y no lo va a encubrir ni lo va a justificar. Va a mortificar ese pecado. Puede haber un segundo. Estas personas también les puede pasar esto. Como justifican y encubren, ellos dicen: bueno, pero yo ya he dejado otras cosas, yo ya me he apartado de otras cosas. Y ven esta lista y dicen: bueno, pero yo en otras cosas sí. Hermano, usted está encubriendo su pecado, está justificando sus pecados, hermano. Hay otros que pueden tomar otra reacción. Dicen: yo veo esta lista, hermano, yo no soy cristiano, deserta y se va para el mundo. Eso puede pasar también. Y que no sea de eso que pase en esta iglesia, hermano. Hay otro que le puede pasar algo aún peor, y es la indiferencia con estas cosas. Es parecido al anterior, es la indiferencia. A mí no me importa esto. Yo vengo, pero eso a mí no me importa. Pero hay otro, y eso espero que seamos nosotros, hermanos, aquel que ve esta lista y en las cuales tiene que luchar, en las cuales está débil, en las cuales hay veces cae, él mortifica, aborrece ese pecado y lucha contra él, hermano. Y lucha contra él, hermanos. Miren, hermanos, entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que si vemos amor al mundo en alguien o en usted mismo, amor a las riquezas, amor a los placeres de la vida, si vemos cobardía, si vemos vida pecaminosa, si vemos frutos de la carne, si vemos que el pecado lo justifica, lo encubre, se aparta al mundo, me refiero, podemos asegurar por la palabra que es un falso creyente, hermano. Lo podemos asegurar. Y estamos juzgando con justo juicio, hermano. Porque el Señor nos manda a decir: por sus frutos. Y estamos leyendo los frutos de la carne, hermanos. Podemos asegurar que es un falso creyente, un árbol malo, que no es un buen árbol, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, hermano. Mire, es que uno lo ve, hermano.
Mire, eso también tiene que ver con el orgullo en el corazón. Cuando alguien confronta el pecado de alguien y de una vez salen a atacar, salen y se escudan en sus pecados, los encubren, no los reconocen, hermano. Eso es muy peligroso y es una evidencia, tal vez, en los cuales no hay nuevo nacimiento. Pero hay otros, y espero que seamos todos de allí, que nos confrontan con algún pecado y somos mansos para recibir lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Examinémonos a ver si estamos en la fe. Hermanos, muestra a los falsos cristianos, pero también muestra a los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano cayó en buena tierra, hermanos. Él oye y entiende la palabra, da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. En otro lado dice, en el otro evangelio, en Marcos, dice, ellos oyen la palabra y la reciben, dan fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En Lucas dice que ellos reciben la palabra con corazón bueno y recto. Mire, corazón bueno porque ha sido cambiado. Es un corazón regenerado, es un nuevo corazón de carne. Ellos retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia, hermanos. Dan fruto con perseverancia. Porque es que el cristianismo, hermanos, y también lo hemos repetido muchas veces, no es una carrera de rapidez. Es una carrera de resistencia, hermano. Resistencia. O sea, nosotros muchas veces creemos y ya papalmente declaramos personas cuando primeramente llegan a la iglesia, pero después nos damos cuenta que a los meses, cuando pasa el tiempo, sus frutos muestran que no era un verdadero cristiano. Mire qué dice ahí en Gálatas 5, del 22 al 25, continuo al que estábamos leyendo ahorita de las obras de la carne. Es el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza tiene que ver con el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mire, y esto es clave, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermanos. Entonces aquí pasan las mismas reacciones que veíamos antes. Entonces usted empieza a ver esa lista y dice, Dios mío, a mí me falta mucho de esto. Y entonces justifica y encubre. Entonces se consuela porque como el cristiano no es perfecto, entonces se consuela y justifica y encubre esto, hermano. Entonces decimos, no, sí, el único perfecto fue Cristo. No, hermanos, nuestra meta es esa. Nosotros siempre debemos apuntar allá, hermanos. Le pasa lo mismo, yo no soy cristiano, deserta y se va al mundo, le puede pasar la indiferencia, o le puede pasar lo que debe pasar, y es mortificar el pecado, aborrecer, luchar en santidad para apuntar a estas cosas que el Señor dice. Y el Señor nos va a ayudar porque dice que con Cristo podemos hacer esas cosas. Dice, separados de mí no podéis nada hacer, el que está en mí lleva mucho fruto. Amén. Entonces, hermanos, si vemos personas que oyen, entienden la palabra, la practican, vemos el fruto del Espíritu Santo, vemos un carácter apuntando a estas cosas, una piedad, una vida realmente sometida al Señor, un pecado que mortifica, aborrece y lucha, podemos confiar por la palabra que es un creyente genuino. Es un buen árbol, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, hermanos. Ay, hermanos, pero esto también muestra a los falsos maestros. Muestra a los falsos maestros. Vayan buscando Judas y Segunda de Pedro. Judas es solo Judas. Y Segunda de Pedro 2. Entonces, mire, ¿cómo son los falsos maestros? Les voy a leer estos dos capítulos. Les voy a leer estos dos capítulos, hermano. Pero no los voy a leer completos. Voy a resaltar simplemente unas partes que me interesan. Hermanos, silencio. Entonces, ¿cómo son los falsos maestros? Ellos aparentan. Ellos son lobos vestidos de ovejas. Ellos son hipócritas, por consiguiente son hipócritas. Ellos realmente son unos mundanos, mentirosos. Ellos dicen palabras lisonjeras y suaves. Ellos enseñan herejías. Y ellos finalmente son personas sin fruto. Miren lo que dice Judas 1. Vaya al verso 4. Vamos al 4, al 8, al 10. Yo les voy indicando. ¿Qué dice en el 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos,
es lo primero que les pasa? Convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. Ya no estamos bajo la ley, sobre la gracia, sobre el legalismo. Enseñan lo que el corazón no regenerado quiere escuchar. Y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Claro que lo niegan. O sea, usted dice, bueno, pero ellos dicen que son cristianos y confiesan a Cristo. No, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, niegan el señorío de Cristo en una vida sometida a la voluntad del Señor. Eso es lo que están negando finalmente. ¿Qué hacen ellos? Vayan allá al verso 8. Estos soñadores, son soñadores. Estos dicen, vienen tiempos de prosperidad. Mancillan la carne, claro, le dicen lo que quieren oír. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces muchos de esos están reprendiendo al diablo y hablándole directamente, cuando lo que nos dice la palabra es que el Señor te reprenda. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Las obras de la ley. Ellos tienen una falsa piedad y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, aman el dinero y perecieron en la contradicción de Coré. Son rebeldes al llamado de Dios y a la palabra de Dios. La rebelión de Coré, ¿a quién se le reveló en ese momento? A Moisés, al mandato del Señor, hermanos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo púdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, se condecoran entre ellos mismos, se apaciguan. Los masones son muy buenos para este tipo de cosas. Son, mire, aquí viene lo del fruto, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Estoy del 10 al 13. Árboles otoñales sin fruto, hermano, resáltela por favor. O sea, yo sé cuando un maestro es verdadero o no es verdadero. Eso se nota en el fruto. Dos bueyes muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son, ¿qué más? Murmuradores, querellosos. Eso está en el último, al final, más adelantico. Querellosos, que andan según sus propios deseos, hermano. Eso es lo que terminan enseñando. Tienen un Dios de sus propios vientres, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. Tranquilo, palmaditas en la espalda, no sé qué, les interesa la platica, ese tipo de cosas. Tranquilo, tú eres un campeón, tú vas a triunfar. Tranquilo, no, tenemos que ser suaves, el amor, la tolerancia, el respeto, encubriendo pecados finalmente. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2. Tiene mucha relación, pero también la quiero señalar, hermano. Hermano, aquí lo grave es que son personas que nacen de la iglesia, ¿no? Están dentro de la iglesia, se llaman cristianos, pero no lo son. Pero hubo también, del 1 al 3, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía. Entonces enseñan mentiras, enseñan herejías, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Claro, los árboles malos siguen sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, esos no son cristianos, esos que se roban la plata, esos no sé qué, esos que les gusta el traguito, el whisky, que están en el mundo, esos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, parte, siempre, bueno, etcétera, etcétera. La iglesia de Roma también, con el purgatorio, con todo este tipo de cosas, con las indulgencias. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí en el 14 dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Es que esto es lo más grave, hermanos, que seducen a las almas inconstantes. Son ciegos que están guiando a otros ciegos. Ese es el gran problema. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos son fuentes sin agua, mire, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad. Tú ya eres salvo, tú hiciste una declaración, tú crees. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad, dice usted ya es salvo, usted no se preocupe, usted ya hizo una oración de fe, o usted afirma las doctrinas de la gracia, pero aunque su vida no muestre eso, dicen, usted ya está libre, usted ya ha sido liberado. Mentiras, ellos son esclavos de corrupción, y a los que se lo dicen, también terminan siendo esclavos de corrupción, porque quieren oír eso. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, hermano. Estos falsos maestros usted los ve enmarcados dentro del movimiento, dentro de los antinomianos, hermanos, porque son personas que niegan la ley. Usted los identifica claramente. Entonces, hermano, usted empieza a ver todas estas características y puede juzgar con justo juicio si eso no es un verdadero maestro de Dios. Mire, usted los ve en los frutos en la iglesia católica. Usted ve que los frutos salen a la luz, la pedofilia, las energías. Inclusive hay sacerdotes ateos, yo no sé si usted lo sabía. Son ateos y son sacerdotes católicos. Eso es una locura. Claro, ¿y qué es lo que le dicen a ellos? El que peca y reza empata. Mira, hermanos, pero ¿qué dice el profeta Jeremías? Tremendas estas palabras. Jeremías 23 del 29 al 32. Dice, acabamos de leer lo que hace el falso maestro. Pero mire, el Señor aquí está haciendo, Jeremías 23 también habla de los falsos maestros. Y mire lo que viene diciendo, mire lo que dice el Señor. Ellos, Jeremías 23, 29. Mire lo que les dice. Les dice Jeremías a estos falsos maestros. Dice, un momentito. Estos hablan palabras infladas y suaves. Pero mire lo que dice Jeremías. O más bien, ¿qué dice el Señor en boca de Jeremías? No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Mire qué diferencia entre la adulación, las loberías, las lisonjas, que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hurtan las palabras de Dios, dicen, hablan el nombre de Dios, pero realmente no son de Dios. Y aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Dice, creo que en el verso siguiente dice, esta es la profecía, si les va a hablar, dígales esto, os dejaré, si siguen viviendo así, os dejaré. Entonces, hermanos, si usted y yo vemos en uno que se llama profeta de Dios, maestro de Dios, pastor, anciano, lo que usted quiera, personas que aparentan, que son hipócritas, que son mundanos, que se les nota que son mundanos, que son mentirosos, que son lisonjeros, que enseñan herejías, podemos asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que es un falso maestro, un ladrón, un salteador, un árbol malo, no un árbol bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la salsa se vendimian uvas. Hermanos, muere Billy Graham, uno de los más grandes herejes, lo llamaron el más grande evangelista después del apóstol Pablo. Yo diría que es uno de los más grandes herejes que ha dado, uno de los más grandes herejes que ha dado la iglesia cristiana, entre comillas, hermano. Y todos lo llamaron hijo de Dios, siervo de Dios, hermano. Cuando enseñó ecumenismo, enseñó universalismo, cuando enseñó falsa libertad a las personas. Hiciste una declaración de fe, ya eres salvo, les prometen libertad, y son mismos ellos esclavos de corrupción. ¿Sí ven? ¿Qué falta de discernimiento? Y pastores reformados lo criticaban hace unos años, y ahorita lo llamaron el más grande evangelista después del apóstol Pablo. Hágame el favor. Hágame el favor. Qué falta de discernimiento. Hermanos, pero él también muestra la palabra, el fruto nos muestra a los verdaderos siervos de Dios, con un carácter piadoso, santo, entregado, que conoce la palabra de Dios y que tiene una madurez espiritual comprobada, hermanos. Vayan a Tito 1, del 5 al 9. Entonces miren, para establecer ancianos, ¿qué nos dice? Mire el fruto, básicamente. Tito 1 del 5 al 9, es concordante con la de 1 de Timoteo 3, pero quise traer Tito 1 del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, había cosas que no estaban bien,
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿qué dice? Mire, el que fuere, es decir, mire el fruto, el que fuere como irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En la de Timoteo dice no un neófito, porque no sea que envaneciéndose caiga en tentación y en lazo del diablo. Entonces, claro, tienen que ser personas maduras espirituales, comprobadas en la palabra de Dios, probadas por el tiempo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces son personas que deben conocer la Escritura, enseñar la Escritura, ser personas, lógico, no las sabemos todas, lógicamente, pero tenemos que tener un muy buen dominio de la palabra de Dios. En la de Timoteo dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Claro, al verdadero hijo de Dios siempre lo van a criticar, pero que nos critiquen, siempre hemos dicho, por ser cristianos, porque somos radicales, porque nos digan lo que sea, hermano, que somos exagerados y todo eso, pero que no nos critiquen por tener los frutos de la carne y ser un mal ejemplo por fuera. Entonces, ese es pastor, pero yo lo he visto tomando whisky. Ese es pastor, pero ese es bien mundano. Ese es pastor, pero se la pasa mirando allá a las otras mujeres y mirándole lo que no les debe mirar. Ese tipo de cosas, hermano. Hermanos, entonces, si vemos un carácter piadoso, santo, entregado, que conoce la palabra, que da buen ejemplo, que tiene madurez, no perfección, obviamente, hermanos, pero siempre que estemos apuntando a eso, podemos confiar por la palabra que es un siervo de Dios, llamado al ministerio, es un buen árbol, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, hermanos. Entonces el fruto nos muestra para nosotros como iglesia identificar estas cosas. Mire qué dice Spurgeon: una sonora y atrevida confesión de cristianismo, sin una vida cristiana que la respalde, es una mentira aborrecible a Dios y al hombre, una ofensa contra la verdad, una deshonra para la religión, y es precursora de una maldición marchitante. Yo, el predicador, siento cuánto me atañe. En este espíritu he meditado en ella. Mire, Spurgeon decía estas palabras: confiando ansiosamente, ojo acá, que cada anciano de esta iglesia y cada miembro y cada orador entre nosotros escudriñen grandemente su corazón. Oh, que nuestra plegaria se eleve al cielo esta mañana. Jesús, Maestro, ven y vuelve tu mirada escrutadora sobre mí y juzga si estoy viviendo para ti o no. Concédeme que me vea como tú me ves, para que mis errores sean corregidos y mis gracias sean nutridas. Señor, haz que yo sea de verdad lo que profeso ser. Y si no lo soy todavía, convénceme de mi falso estado y comienzo una verdadera obra en mi alma, hermanos. Si soy tuyo y soy recto ante tus ojos, concédeme una palabra amable y reconfortante para aplacar mis temores de nuevo. Y entonces voy a regocijarme alegremente en ti como el Dios de mi salvación. Señor, toma estas pobres varas esta mañana y haz que retoñen. Señor, aquí estamos en un manojo. Haz aquel milagro antiguo en miles de nosotros. Haznos retoñar y florecer y dar fruto. Ven con poder divino y convierta esta congregación de ser un haz de leña a ser una arboleda. Ven, Espíritu Santo, produce fruto en nosotros en este día por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Que sea nuestra oración esa, hermanos, que sea nuestra oración. Y en el último capítulo, el fruto siempre sale a la luz, hermanos. Verso 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, iglesia,
lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Esa es la realidad. Nuestro hablar muestra lo que tenemos dentro del corazón. El fruto del impío siempre va a salir a la luz. De la misma forma, el fruto del cristiano, hermanos. Encontré esto también en el comentario bíblico. El corazón de una persona es un depósito, un almacén, un tesoro. Lo que un hombre saca de su depósito interior, sea bueno o malo, depende de lo que estaba llevando en él, hermanos. Entonces, si hay cosas buenas, va a sacar cosas buenas. Es de lo que rebosa del corazón que habla la boca. Aquí dice la abundancia. ¿Qué quiere decir? Desbordamiento, sobrante, exceso, quiere decir esa palabra. Así como una población prolífica, es decir, ya con muchas personas, se desbordará hacia el territorio contiguo, y una cisterna muy llena derramará hacia la cañería de rebalse. Así también lo que excede en el corazón saldrá por la boca en forma de palabras, como ocurrió en el caso de los fariseos perversos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué decían ellos? Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, de su boca salía lo que había en el corazón de ellos. También es cierto lo opuesto. Cuando el corazón se llena de buenas y nobles intenciones, el habla del buen hombre demostrará que esto es un hecho. Si lo que está en el corazón es bueno, el excedente que sale será bueno también. Si el contenido del interior es malo, lo que sale por la boca será malo también. Sea lo que fuere que una persona anhela en su corazón, tarde o temprano será revelado por sus palabras. Hermanos, y esto también incluye los actos, la conducta en general y todo lo que se manifieste en su vida, hermano. Realmente se manifiesta en todo. Entonces nos dice acá, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, si es un hombre bueno, ¿qué va a sacar? Obediencia, mansedumbre a la voluntad de Dios, y se va a notar. O sea, la mansedumbre no es quedarse callado. Yo les decía si usted va y estudia la palabra mansedumbre, ¿qué tiene que ver esa palabra? Es sometimiento, es humillarse a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre, hermanos. Eso es mansedumbre. Entonces también es mansedumbre cuando viene algún hermano por medio de la palabra y le está diciendo algo, y usted, como sabe que es por medio de la palabra, como sabe que es conforme a la escritura, usted reconoce. Eso también es mansedumbre. Pero mansedumbre, hermanos, no es quedarse callado. Eso no es mansedumbre, porque Cristo, miren, hemos leído varias cosas de Cristo, y fue llamado el hombre, y Cristo dijo, aprended de mí que son manso y humilde de corazón. Les decía hace 8 días, Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra por el Señor, el hombre más manso. ¿Y qué pasó? Cuando vio que estaban practicando y adorando ese becerro de oro, vino y rompió las tablas de la ley, hermano, y fue el hombre más manso de la tierra. Pero la mansedumbre tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios. Soy manso, porque cuando veo esa palabra, como mi corazón es de carne, no es duro de piedra que se va a revelar, yo cojo y digo, sí, tiene razón, es la palabra de Dios. Eso es mansedumbre, hermanos. Miren, en Ezequiel, ¿qué dice? Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Para qué es el corazón nuevo? Para eso, hermanos, para guardar los mandamientos de Dios, los decretos, y cumplirlos, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces, hermanos, el hombre regenerado tiene un corazón nuevo de carne, es manso, sometido a la voluntad de Dios, por tanto sacará lo bueno que hay en él, una obediencia a los mandamientos y a la ley de Dios, hermanos. Esa es la realidad. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Entonces es al revés. ¿El que va a sacar? El pecado, porque es un corazón duro, perverso, tiene deseos en el mundo, es idólatra ese corazón. Dice Jeremías 17, en el verso 1, dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Ese pecado está esculpido en la tabla del corazón y en los cuernos de sus altares. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mira, hay
en Ezequiel 11:21 también dice estas palabras. O sea, posterior a les daré un corazón nuevo y un corazón de carne, dice en el verso 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor, hermanos. Entonces, el hombre caído es malo, hermanos. Tiene un corazón malo, perverso, por tanto sacará lo malo que hay en él. El hombre sin un corazón regenerado siempre sacará lo malo que hay allí, hermanos. Siempre se evidenciará. Mire, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué pasa que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Mis afectos se manifestarán en mi hablar y en mi actuar, Señor. Hermanos, esa es la realidad. Miren, recordemos lo que dice el Señor del corazón. El corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Falsos testimonios, blasfemias. Lo que sale del corazón, de un corazón no regenerado, son este tipo de cosas. Entonces, hermanos, yo les pregunto, y mucho ojo acá, hermanos. Vamos a ver si el Señor discierne corazones o nos discierne los corazones. ¿Qué abunda en su corazón, hermano? ¿Qué abunda en su corazón? El mundo, lo terrenal, lo material, el dinero, la incredulidad, la inmundicia. Entonces usted me puede decir, no, en eso no abunda mi corazón ya ha sido regenerado. Bueno, eso se manifestará en su vida. ¿Cómo se manifestará? Si en su corazón abunda el mundo, ¿en qué se manifestará usted? En los libros que lee, en las revistas que chequea, en la televisión que mira, en la música que escucha, en los amigos con los cuales se deleita, en las charlas que tiene, en los chistes y en las groserías que se la pasa diciendo. ¿Sabe cómo se manifiesta también? En lo que publica, hoy lo podemos ver en las redes sociales, en eso también se manifiesta, porque de lo que abunda el corazón habla la boca, hermano. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces usted ve un cristiano, sí, yo sé que hay cristianos que no son cristianos y pueden publicar siempre cosas, digamos, en Facebook, y son unos hipócritas, hermano. Pero eso sí le digo, el verdadero Hijo de Dios siempre va a querer proclamar, esa es su pasión, ese es su amor, eso es lo que siempre va a querer hablar, hermanos. Y por eso, estas personas, eso es lo que leen, de eso es de lo que se alimentan, eso es lo que oyen, eso es lo que escuchan. Mire, si su corazón tiene dinero, ama el dinero, ¿qué se va a manifestar? En la codicia, en la avaricia, en la envidia. Se envidia, hermano, se envidia la prosperidad ajena, por ejemplo. ¿Y qué va a salir también? Mucho, incluso puede llegar hasta el robo y hasta matar o hasta el odio, hermanos. Eso sale, porque como usted no tiene lo que quiere tener, usted ama el dinero, entonces se va a manifestar en esos sentimientos. De eso va a hablar la boca, eso se va a notar, eso va a rebosar. Hermano, ¿qué pasa con aquel que en su corazón, aunque diga que es cristiano, realmente hay incredulidad? Realmente hay incredulidad. Es que usted puede decir que es cristiano, pero realmente, como les decía también hace 8 días, usted puede ser un ateo práctico y no un ateo teórico. Usted jamás, yo creo que aquí nadie va a decir yo soy ateo. Pero en nuestra vida podemos manifestar que somos ateos prácticos, con la incredulidad. Y entonces, ¿qué brota de la incredulidad? Pues la herejía, la mentira. ¿Cómo brota de ahí? Usted dice, no, pero yo no enseño herejías. No, pero usted le cree más a la sabiduría humana que a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que brota de su corazón. Entonces le ponen un libro de cualquiera, y le ponen la palabra de Dios, dice, no. Entonces usted empieza a acomodar la palabra de Dios al libro, y no al revés, hermano. Eso es lo que brota de su corazón. Y usted lo que está haciendo es blasfemia. Y usted puede que no sea como tal un maestro, un falso maestro, pero usted puede ser un falso creyente. Si eso, es un falso creyente, si eso es lo que brota de su corazón. Y eso va a hablar su boca. Y cuando en su corazón hay inmundicia, ¿qué va a brotar? Entre otras cosas, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Hermanos, yo no sé, y yo hago un llamado a las personas que están viviendo en estos pecados.
que por favor se aparten, porque la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hago un llamado a eso, hago un llamado a que tengamos cuidado, los hombres sobre todo, con la pornografía. Un llamado a eso, hermano, que miran nuestros ojos, que hagamos como Job, hice pacto con mis ojos de no mirar mujeres vírgenes, hermanos. Que no juguemos con fuego, hermanos, que no juguemos con fuego, que no hagamos lo que no debemos hacer. Ojo con la fornicación, los que están jóvenes, ya sabemos lo que significa el noviazgo, hermanos. El noviazgo es para casarse, no para andar ahí quebrando corazones, hermanos. Cuidado con eso, jóvenes, no se unan en yugo desigual, porque van a sufrir, eso es muy claro en la escritura. Personas en la iglesia, no jueguen con fuego, ya saben para qué es un noviazgo, es para matrimonio, para casarse, para compromiso. Eso no es de que yo estoy aquí probando y estoy ensayando a ver si somos compatibles, y no, hermano, eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, apártense de esas cosas, huyan de esas cosas. Ya se les ha advertido a muchos, hermanos. Y espero que seamos mansos para recibir la palabra de Dios, porque eso es mansedumbre, conforme a la escritura. Mire lo que dice Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, si no hablamos de acuerdo a la palabra de Dios y al testimonio de Dios, es porque no nos ha amanecido, hermanos. Entonces, hermano, ¿y nosotros qué abunda en nuestro corazón? Si abunda Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios mora en nosotros, si en nuestro corazón hay fe, esperanza y amor, eso también se manifestará en nuestra vida. Se manifestará, si Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, se manifestará en lo que leemos, en la música que escuchamos, en la televisión que vemos, si es que hay algo para ver, en los amigos que tenemos y nos deleitamos. O sea, el falso cristiano se deleita en los amigos del mundo. El verdadero cristiano se deleita en la hermandad cristiana, con los hermanos en Cristo, porque estamos en un mismo espíritu. Es que eso es lógico. En las charlas, ¿de qué van a ser nuestras charlas? Ay, usted solo habla de la Biblia. Ay, no sé qué, que vamos, y usted solo habla de la palabra de Dios y solo quiere ir a predicar el evangelio. Sí, hermanos, eso es lo que quiere hablar un cristiano. Amén. Eso es lo que quiere, porque la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Pero usted va y se reúne y hace otras cosas y no quiere proclamar el evangelio, no quiere hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. También se va a manifestar también en las redes sociales, en lo que publicamos, en lo que decimos, en lo que hablamos. Hermanos, si la palabra de Dios mora en su vida, la fe y la esperanza se va a manifestar en un deseo y en un conocimiento por la verdad, en un celo por predicar, en un celo por la palabra de Dios, en un interés en la obra de Dios. Si hay amor en su vida, se va a manifestar en la santidad, la bondad y la justicia. Claro, hermanos, si usted ama al Señor, usted va a querer obedecerlo verdaderamente. Va a querer siempre hacerle bien al prójimo. Y hacerle bien al prójimo, lo más importante es salvarlos de la ira venidera, hermano. Entre otras cosas, lógicamente. Ay, hermanos. Y entonces sus conversaciones se enfocarán allí. Entonces usted ama todo eso está en su corazón. Entonces de la abundancia del corazón va a hablar la boca, porque todo se va a enfocar en lo que usted ama, hermanos. Esa es la realidad. Eso es lo que vemos en la escritura. ¿O para qué el Señor nos cambie un corazón? ¿Para seguir en lo mismo? Yo les decía en el sermón de la lámpara del cuerpo, citaba 1 Timoteo 5:24, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes o evidentes antes de que ellos vengan a juicio. Estamos viendo en que todo va a salir de todos modos a la luz, mas otros se descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermanos, el fruto de todos nosotros saldrá a la luz en esta vida o en el día del juicio. Nada, bueno o malo, quedará oculto, ni nuestras palabras, dice la escritura, pero yo os digo que de cada palabra descuidada que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Ni nuestros actos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. En el día del juicio, el libro de la vida y los otros libros serán abiertos y sacados a la luz para juzgar.
Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hermanos, dice la Escritura que de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Miren, concordante con lo que estábamos viendo ahorita del fruto. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, por tanto, oremos al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para que andemos como es digno del Señor, hermanos, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pues el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al amigo, a la iglesia y al hermano. Al amigo, solo hay dos tipos de árboles, lo vimos hoy: el bueno y el malo. ¿De cuál árbol es usted? Del malo. De ese que lleva la maldición, que quiere llevar Satanás a la muerte. ¿Está pretendiendo llegar al cielo sin la justicia y el manto de Cristo? ¿Sin la fe y el arrepentimiento en Cristo? ¿Con sus propias buenas obras? ¿Así piensa llegar al cielo? No se engañe, nunca lo logrará. Sus obras son inmundas, porque no hay nadie bueno. Sin Cristo usted es un árbol malo, y un árbol malo no puede dar buen fruto. Discierna su propia vida, de lo contrario será cortado y echado en el fuego. Iglesia, ¿de cuál árbol somos? Del árbol bueno con fruto, del trigo que crece, de la semilla en buena tierra, de la rama que es podada para que lleve más fruto. ¿O somos del árbol malo sin fruto, de la cizaña que será arrancada y echada al fuego, de las semillas que cayeron en mal terreno y fueron infructuosas, de las ramas que serán cortadas y quemadas, o de la higuera estéril? ¿Ama el pecado, el mundo, la vanagloria, y aún así se considera un cristiano? No sea tan hipócrita. Usted tiene una falsa profesión, usted tiene frutos malos. Recuerde que no es buen árbol el que da malos frutos. Tarde o temprano, su hablar y su actuar lo delatarán, si es que ya no lo están delatando. Pues el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, de verdad, yo les decía también hace 8 días, ya no juguemos más a ser cristianos, de verdad ya no juguemos más a ser cristianos, de verdad, hermanos. El hacha ya está puesta a la raíz, dice Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y desarraigado. Ya no más, hermanos, ya no más, de verdad. Vamos a Cristo, no podemos seguir esto. Mire, si usted coge estas palabras y le valen nada, hermano, en su corazón hay esa incredulidad, esa es la realidad. Y por eso usted blasfema y termina creyendo herejías y expandiendo su veneno de herejías de todos modos. Veneno de áspide hay debajo de su lengua, y sus pies se corren para proferir maldad. Hermanos, de verdad, iglesia, no podemos seguir viniendo y jugar a la iglesia y jugar a ser cristianos, de verdad. Hermanos, el tiempo se acorta, el Señor vendrá pronto, hermano, y vendrá por una iglesia santa, pura y sin mancha, no por una iglesia inmunda, llena de pecado y de maldad. Ya está bueno, de verdad, de jugar a esto, hermanos. De verdad, comprometámonos con el Señor, obedezcamos la voz del Señor, hermanos. Hermanos, somos árboles buenos, plantados por el Señor, llevando fruto. Somos trigos que crece diferente a la cizaña, semillas que crecen en la buena tierra. Oímos, entendemos y practicamos la palabra. No es fácil, es cierto, pero luchamos, combatimos y mortificamos el pecado. El mundo y sus deleites son cada vez más basura para nosotros. Cada vez lo entendemos mejor. Pero esto no es de nosotros, hermanos, recuerden, es un don de Dios. Nuestro corazón fue cambiado por el Señor. Nos hizo un árbol bueno para dar buen fruto. No tenemos excusa, hermanos.
Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. El mismo Cristo nos dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro Padre Celestial es glorificado en que llevemos mucho fruto. Nuestros afectos están siendo cambiados. Nuestro hablar y actuar así lo demuestran. Hermanos, esto es increíble. A veces no lo entendemos. Esto es un milagro, hermanos. Es un milagro. Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, Señor Padre Santo. Ay, Padre, Señor, por favor, en cualquier caso, Señor, al amigo, llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo, llévalo a Cristo, por favor. Llévalo a Cristo y conviértelo en un árbol bueno para que dé buen fruto. Aquel asistente a esta iglesia, Señor, que ha venido y haya estado acá mucho tiempo, llévalo a Cristo, Señor. Nunca ha ido a Cristo, nunca ha ido a Cristo. Por favor, llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo, por favor, Padre. Llévalo. Separado de ti no podemos nada hacer. Llévalo, por favor, Padre. Llévalo, Señor. Que no sea como un ladrón y como el salteador. Te lo pido, que no sea hipócrita. Guarda de la hipocresía. Ay, Señor. Y a los que son tuyos, Señor, a los que somos tuyos, Señor, por favor, también llévanos a Cristo. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre Santo. Padre, Señor, usa este sermón, Señor, para discernir nuestros corazones y llevarnos al arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.